Bendiciones en este día, hermanos y amigos. El Señor me los bendiga. Es un gusto saludarles para compartir el pan de vida, la palabra de Dios, nuestro discipulado de hoy. Le hemos titulado el ángel de luz, entre paréntesis, ¿verdad? Satanás. Así es, ángel de luz, porque así se disfraza, dice la palabra. Y vamos a fundamentarnos en la ley de Jehová como de costumbre. Es un gusto saludarles y que sea de bendición y edifique sus almas. Vamos entonces a la palabra, en el nombre de Jesús. Y en segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso 14, el apóstol San Pablo escribe y dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Repito, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. A esto es a lo que le hemos puesto, como dice la palabra, ¿verdad? Ángel de luz, Satanás. Entonces es muy importante conocer, entender a la luz de la palabra acerca de esto, ya que pues la iglesia del Señor debe de conocer, eso lo dice la palabra, que debemos de conocer las maquinaciones de Satanás, porque pues la palabra Satanás significa oposición o el que se opone. Entonces él se opone a todo lo que es la luz, todo lo que es el reino de Dios. Y en las vidas de los hijos de Dios, siempre cuando hay oposición, para consagrarse, para santificarse, para buscar de Dios, de su palabra, para hacer todo lo que corresponde a lo que es la voluntad de nuestro Padre Celestial, cuando hay oposición, estorbos, entonces ahí está escondido detrás y muchas veces bien camuflajeado, y lo que a veces parece luz, lo que a veces parece verdad, ahí está el enemigo. Entonces por eso hay que tener mucho discernimiento, ¿verdad? Por eso es que el apóstol San Pablo aquí dice, mire, y no es maravilla. O sea, eso es algo sobrenatural. Es algo que es fuera de lo normal. Entonces no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces quiere decir que se disfraza como ángel de luz. Entonces quiere decir que pues el engaño es ahí el origen, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Una palabra de oración y desarrollemos un poquito. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día por la vida, el aire, la salud, las fuerzas, todo lo que nos da, la provisión, la protección. Te pedimos que dirijas nuestra vida y nuestra mente en tu palabra, la revelación de tu Espíritu Santo, danos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y te pedimos que nos ayudes y que puedas bendecir y edificar a los oyentes, a los hermanos y amigos, a los cuales desde ya te pedimos que les des una dulce bendición. En nombre de Jesucristo. Amén y amén. Fíjese que estaba viendo en la palabra que la oposición que tuvieron los siervos de Dios, la oposición que tuvieron siervos como Pablo, Pedro, David, Job, Josué, Josué de Zacarías, ¿verdad? El sumo sacerdote, al cual Satanás acusaba. Fíjese que vino de parte de este ente de tinieblas, ¿verdad? Satanás, que el Señor lo reprenda. Por ejemplo, a Pablo dice que se le opuso muchas veces cuando él quería ir a visitar a los hermanos a otros lugares. Pedro, usted sabe que se quiso oponer cuando el Señor iba a ir a la cruz, y entonces el Señor lo reprendió, pues no a él, sino a este enemigo, y le dijo: quítate de enfrente, Satanás, porque no tienes tus cosas, tu mente o tus pensamientos en las cosas de arriba, tu mirada, sino que en las cosas de la tierra. Entonces ahí estaba, mire, con grandes hombres de Dios, estorbando. Tal es el caso de David también, que dice que lo estorbó, dice que lo incitó a que hiciera un censo en los días del pueblo de Israel,
y dice que Dios se ofendió y se enojó y hubo una gran mortandad en el pueblo. O sea, solo estamos dando ejemplos para tener una perspectiva de lo que es este ente que parece luz, pero no es luz. Por eso leímos la base, se disfraza como ángel de luz, pero no es luz. Y entonces está metido ahí, agazapado, y sale en el momento que tiene que salir. Y por eso quiere un gran pulso, un gran discernimiento, una gran guianza del Espíritu Santo, hermanos. Estar llenos del Espíritu Santo para poder saber cuáles son las maquinaciones. Job, por ejemplo, a Job, usted sabe que llegó, e incluso dice la palabra que Dios le dijo, me incitaste a que yo dañara, pues o sea, que mi siervo Job. Y Dios daba testimonio de Job, pero sin embargo Satanás se acuerda que llegó delante de él a pedirle que le hiciera, para hacerle daño. Entonces ahí estaba también llegando delante de Dios, entre los hijos de Dios. Y este último Josué, ¿verdad? Sumo sacerdote, que dice que sus ropas las tenía manchadas, de sucias, y dice que Satanás lo acusaba. Y entonces el Señor le dijo, el ángel de Jehová le dijo, ¿no es este un tizón que yo arrebaté de las llamas, del fuego? Y entonces lo reprendió, ¿verdad? El Señor te reprenda, Satanás, el Señor que escogió a Jerusalén te reprenda. Entonces este ente, hermano, esta potestad ha estado ahí esperando tras los siglos, los tiempos, solo la oportunidad. Y tenemos que, hermano, pedirle a Dios que nos ayude con todo nuestro corazón, porque sí es un daño grande el que le ha hecho a los siervos de Dios, a los hijos de Dios, y como ángel de luz que se presenta, ¿verdad? Aquí está la cita, mire, repito esta cita, no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, puede estar dentro de la iglesia, y que lo ha estado y le ha hecho tanto daño a la iglesia durante siglos. La iglesia está babilonizada, hermano, celebrando fiestas paganas que no tiene que celebrar. ¿Quién cree que está detrás de todo eso? La iglesia está aceptando cosas de pecado, pues, ¿verdad? Pecados de antaño, de antiguos, viejos pecados, ¿verdad? Entonces, ¿quién creemos que está detrás de todo eso? Entonces, eso es lo que tenemos que pedirle a Dios, los pastores, los ministros, le tenemos que rogar a Dios. Por ejemplo, yo aquí tengo un resumen, mire, de un tema que di anteriormente de esto y que lo vamos a poner aquí también en el internet para que lo puedan escuchar. Yo le puse anteriormente ese tema, el origen de la oposición. El origen de la oposición. Entonces, en este resumen, ahí están las citas bíblicas. Yo puse aquí que hace oposición a la obediencia a la verdad. Hace oposición al bautismo en agua. Hace oposición al bautismo con el Espíritu Santo. Hace oposición, Satanás, ¿verdad? Que Dios lo reprenda, a dar a la obra para que la gente pueda practicar los principios financieros en la iglesia con Dios, con el Señor, para que la iglesia se empobrezca. Para que la iglesia robe. Oposición a la profecía y al hablar en lenguas. Mire, oposición a evangelizar. Amén, hacer la comisión. Y oposición a la unidad y hospitalidad. Ahí están los versículos bíblicos. Mire, aquí a su izquierda. Depende. Entonces, pero eso lo explicamos bien en el tema, en la oposición, el origen de la oposición. Lo vamos a poner ahí para que lo puedan chequear. Pero yo le quise poner esto para que miremos a todo lo que se opone, a todo lo que está opuesto, y a los siervos, ¿verdad? Que aquí decíamos, mire, siervos como estos, que también con base bíblica y todo, y hay más, no solo esos, pusimos como ejemplo. Ahora bien, la versión Peshita, ¿verdad? Que es una versión aramea, ahí en ese mismo versículo 2 Corintios 11:14 dice, y esto no es de maravillarse, porque si Satanás mismo aparenta ser mensajero de luz, mire, aparenta ser mensajero de luz, o sea que es una apariencia, pero ¿dónde está la clave? Que la palabra ángel es mensajero, y aquí esta versión Peshita aramea sí dice mensajero de luz. Entonces, ¿dónde va el engaño? ¿Dónde hay que tener mucho cuidado, mucho pulso, mucho discernimiento? El mensaje, la doctrina, la clase de enseñanza que se está impartiendo en los púlpitos, en la iglesia.
Y nosotros como hijos de Dios debemos de analizar todo lo que oímos. Por eso dice la Biblia, oírlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Porque hay que tener ese cuidado. Entonces esta versión dice así, mire, mensajero de luz. Quise poner esta porque, hermano, en el mensaje está la situación. Ahí está el engaño, pues. Si uno no es lector de la palabra, no se llena de la sabiduría y conocimiento de Dios, el pueblo, hermano, va a ser engañado. Va a ser engañado con satanismo, hechicería, humanismo. Que todo eso es verídico, pues. Pero más adelante vamos a compartir sobre eso, porque esta es una serie. La versión del oso, el mismo versículo, mire cómo dice la versión del oso. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Mire, se transfigura. Eso me recuerda al monte de la transfiguración, ¿se acuerda? Jesús, Juan, Pedro, Jacob. ¿Se acuerda que dice que subieron al monte y se transfiguró delante de ellos? Entonces, esto tiene algo de sobrenatural, pues. Por eso les decía, no es normal, no es de este mundo. Y entonces apareció Moisés y apareció Elías ahí. Entonces esto es algo sobrenatural y entonces tenemos que pedirle a Dios con todo nuestro corazón porque, pues, hermano, para engañar pues al pueblo se va a usar de artimañas, se va a usar de cosas incluso fuera de lo normal para engañar a la iglesia del Señor. Entonces este ángel de luz que se disfraza así, parece luz pero no es luz. Por eso no todo lo que vería es oro, dicen, ¿va? Pero digamos, la Biblia dice que en tu luz veremos la luz. Y acuérdense que el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Y después dijo a la iglesia, al pueblo, ahora ustedes son la luz del mundo. Pero también el Señor dijo, ¿verdad?, que teníamos que tener cuidado, porque si nuestro ojo era malo, nuestro cuerpo iba a estar en tinieblas. Pero si nuestro ojo era bueno, nuestro cuerpo iba a estar lleno de luz. Pero Él dijo, si la luz que hay en ti parece tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Eso nos habla de mezcla. Y en toda clase de mezcla está metido el enemigo, este enemigo. Cuando la gente está mezclada en dos pensamientos, dos aguas, ahí seguramente está Satanás. Ahí hay un engaño, hay una mezcla, ahí hay algo que está así mezclado. Pero esto se lo puse, lo transfigurar, porque esto es tremendo para comprender y este sería un tema nada más, que no lo puedo dar ahorita y no se puede hablar, porque esto sí hay que analizarlo y llevarlo en la luz de la palabra bien. Pero ahí seguimos. Ahora tengo la versión Navarra todavía, la Universidad de Navarra, dice, y nada tiene de extraño, pues el mismo Satanás, mire, se transforma en ángel de luz, se transforma en ángel de luz. Eso ya nos habla, hermano, de hechicería, nos habla de magia, eso nos habla ya de satanismo. Mire, te transforma en ángel de luz. O sea que no es luz, pero se transforma, se disfraza, pues, como decía la versión 60. Entonces eso hay que tener mucho cuidado y ahí sí que mucho discernimiento, quién nos está hablando, hermano, ¿verdad? Entonces sigamos adelante un poquito, porque el enfoque ahorita quiero desarrollar esto para que podamos entender un poquito cómo el Señor nos previene en su palabra y nos dice que tengamos cuidado, porque este ente, hermano de tinieblas, está presto para engañar. Ahora dice Gálatas 1:8, mire, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mire lo que dice Pablo el apóstol aquí. Si dice si nosotros, pero mire, dice, si un ángel del cielo anunciar otro evangelio diferente. Hermano, ¿y qué es lo que estamos viviendo hoy día? ¿Qué es lo que está sucediendo con el pueblo, con la iglesia? ¿Qué es lo que está sucediendo, hermano, con las doctrinas? Si podemos ver hoy día, hermano, la gente, la iglesia, hermano, está aceptando muchas cosas. Y entonces, incluso hay sectas que dicen que un ángel fue el que vino y les reveló el evangelio, pues, lo que ellos están siguiendo. Y entonces dice que ya ellos recibieron por revelación y un ángel fue el que vino, un tal Moroni fue el que vino y les reveló ese camino.
Pero así, hermano, podemos entender que el apóstol Pablo está preocupado y está diciendo, hasta un ángel puede venir. O sea que puede ser sobrenatural, también como decíamos, y anunciar algo diferente. Y entonces de una vez dice, ¿verdad?, que sea anatema, ¿verdad? Entonces por ahí comenzamos a ver que esto del ángel de luz, empezamos a ver que iba a suceder y que Pablo le está a los hermanos anunciando que deben tener cuidado con eso, ¿verdad? Aún más todavía, Gálatas 1, 6 y 7 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, mire, un evangelio diferente. O sea que ya habían sido engañados los Gálatas. Un evangelio diferente. Ya estaban siguiendo otra secta, ya estaban siguiendo otro camino. Y entonces el apóstol dice, yo estoy maravillado que se hayan alejado ya de Cristo, de la gracia, para seguir un evangelio diferente. No, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces estamos viendo que es un tiempo, era un tiempo ese, y ahora más que Cristo está a las puertas, su venida está pronta, que los falsos, incluso como decía el texto anterior, ángeles, hermano, pero falsos maestros, falsos profetas, que están introducidos dentro del cuerpo de Cristo, de la iglesia, hermano, han entrado como ministros de luz. Ese es un tema aparte, que tenemos que hablarlo aparte. Pero están disfrazados, o sea, Satanás se disfrazó, como lo dice la Escritura, y a través de ellos están, perturbando, pervirtiendo el evangelio de Cristo, como dice aquí, trayendo un evangelio diferente, una doctrina muerta, una doctrina enferma, y bien que mucha gente lo ha aceptado, hermano. Y miran ahí, ¿verdad?, hasta por los medios de comunicación, que sus líderes, hermano, están bien enraizados y profundizados en ecumenismo, ¿verdad?, que es la alianza con todas las religiones del mundo, las sectas, pero bien que lo aceptan, hermano, así como está diciendo Pablo acá, bien que los están siguiendo y miran que ahí están, pero ellos ahí están siguiendo. ¿Qué pasó ahí? Un espíritu de engaño. ¿Pero quién los engañó? Entonces fueron estorbados, así como dice Pablo acá, mire, los perturbaron y se ha pervertido el camino del Señor. Entonces mire qué tremendo, con estos Gálatas, qué enseñanza la que tenemos. Aquí tenemos Gálatas 1:9. Dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mire, una predicación de un evangelio diferente. Y es todo esto que viene, mire, en involución. Primero un ángel que dijo, aquí está la cita, mire, un ángel del cielo, que iba a anunciar un evangelio diferente. Y luego después, ya gente que estaban dentro de la iglesia, mire, perturbando y pervirtiendo el evangelio. Y aquí ahora otra vez, ya se mira la predicación de un evangelio diferente. Qué tremendo. Creo que tengo esas citas aquí mira, aquí está, Mateo 6:23. Y cuando ya se haya venido esa involución a través de Satanás, que el Señor lo reprenda, y sus ministros que disfraza como ángeles de luz, como las citas que estábamos viendo en Gálatas, va a suceder, empieza a suceder esto, mire. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, mire, luz que es tinieblas. ¿Qué pasó ahí? Miren las palabras de Cristo. Una luz que parece tinieblas, una mezcla. Entonces dice, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Y eso es lo que está sucediendo con el pueblo de Dios hoy. Su luz se ha opacado. ¿Qué pasó ahí? Se introdujo una luz que parecía luz, pero no era luz, sino que era un engaño, eran tinieblas. Y entonces por eso aquí dice, si la luz que hay en ti es tinieblas. Entonces, ¿qué es una ola de contaminación que ha hecho que la iglesia involucione? Que el pueblo de Dios acepte otras doctrinas, acepte otras creencias, otras costumbres. Y entonces eso ha venido opacando la luz. Y entonces ahí, ¿a quién está en medio de todo eso? ¿Quién está detrás de todo eso? Un ángel, que aquí el tema, como se llama el tema, mire, ángel de luz, Satanás. Está disfrazado. Está disfrazado. Se metió ahí, pero está disfrazado de luz.
tremendo. Sigue diciendo Mateo 6, 22, 23, mire, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, ahí sí que mucho ojo, va a dar la redundancia. Pero aquí mire, el ojo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Y entonces eso es lo que se me viene a la mente es, hermanos, tengamos mucho cuidado en lo que miramos en las redes sociales, oímos en las redes sociales, porque ahora con la facilidad de la tecnología se oyen, hermano, espíritus extraños enseñando, falsos profetas, falsos maestros, hasta Jezabel enseña, y ahí por los medios de comunicación, entonces por la internet. Entonces, si tu ojo es bueno, ¿qué miramos ahí? ¿Qué escuchamos? Entonces son espíritus a veces, hermano, de engaño, que dice la Biblia, estaba profetizado que iban a salir a los pueblos, al mundo. Y entonces ahora estamos viendo ese río de confusión que el dragón arroja detrás de la mujer. Apocalipsis 12. Falsas doctrinas, palabra adulterada. Entonces, ojo, ahí sí que ojo, ¿verdad? Con esto que estamos diciendo acá. Mateo 6:24, Jesús lo explicó. ¿A dónde va a llevar esto? Mire a dónde va a llevar. Ninguno puede servir a dos señores, porque si o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces aquí ya vemos otra mezcla, o algo que se ha mezclado, que ya la gente quiere servir a dos señores, que quieren servir, adorar a dos dioses, aunque el único Dios verdadero es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre. Pero dice que no podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces ese es el resultado de lo que ha entrado, de la involución que decíamos. Amén. Predicada, anunciada por espíritus, después a través de los ministros, de los pastores, pues, y después ya en el pueblo viene a hacer este daño. Mire, ya la gente aceptó la doctrina de la prosperidad, ya se han dedicado a no a prepararse para su salida de la tierra, para el arrebatamiento, sino que ya ahora están enraizados en la tierra, habiendo dejado entrar la ambición, la avaricia, el afán, y ya no se están preparando para el día. Entonces, aquí no es eso lo que Jesús dijo referente a estos versículos. Mire, que qué iba a pasar cuando el ojo ya estuviera en tinieblas. Esto, mire. Ahora Marcos 14:54 dice, y Pedro siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Esta palabra fuego es phos en el griego. El griego phos significa luz. Repito, el griego phos significa luz, pero también significa fuego. Y aquí está diciendo que Pedro se estaba calentando a la luz, al fuego. Pero dice que Pedro seguía de lejos. Mire, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y ahí habla de las negaciones de Pedro, hermano, pero si lo aplicamos, todos conocemos esa historia ampliamente, pero si lo aplicamos a nuestra vida, a nuestros días, hermano, ¿cuánta gente está siguiendo de lejos al Señor, calentándose al fuego o calentándose a la luz, phos, pero de lejos? Están, se han alejado del Señor y dicen, sí, yo creo en el Señor y todo, yo tengo fe, pero ahora aquí en la casa, yo en mi televisor, yo miro ahí, oigo las prédicas y ahí me estoy alimentando, dice, de lejos, se está calentando de lejos, con la luz, con el fuego, pero ya no se sabe si es el fuego de Dios o es fuego extraño, o es el ángel de luz el que está ministrando ahí. Y entonces hay mucha gente que de la pandemia se quedó en su casa, ya no han querido regresar a las congregaciones, ahí están resguardados, todavía con miedo, con temor, y ya las iglesias no volvieron. Entonces eso no les va a hacer bien, aunque, como repito, pues por medio de los medios de comunicación, va la redundancia, digan que están siendo ministrados, pero tiene que tener cuidado con eso,
porque eso hace seguir de lejos a Jesús también. Entonces, y aquí menciona esa palabra, mire ese concepto, solo que aquí dice fuego, pero es luz. Entonces, ¿qué ha hecho el ángel de luz, este que está disfrazado? Que la gente se aleje del Señor y que de lejos se caliente. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, mire, sirviendo a Dios y a las riquezas, haciendo pues una mezcla, pero siguiendo de lejos al Señor. Ese es el resultado de esta patraña, pues, de este engaño que se ha metido dentro del pueblo de Dios. 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Mire, qué comunión la luz con las tinieblas, una mezcla. Y eso, hermano, nos habla una vez más de la luz que parece tinieblas. ¿Y quién está metido ahí en medio de eso? Si en este mismo contexto, aquí en este mismo, dice, ¿y qué comunión tiene Cristo con Belial? En otras palabras, ¿qué comunión tiene Dios con Satanás? Ahí está el opositor, mire, ahí está la oposición otra vez. Ahí está el estorbo. Pero aquí es, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces hay mucha gente que está en ese dilema, está en esas dos aguas. Amén. Y entonces están estorbados y no están decididos si se quedan en la luz o se pasan al otro lado. Y eso obviamente hace estar tibio a la iglesia, tibia. ¿Cómo dice, le dijeron a la iglesia de la Odisea? Por cuanto no eres ni caliente ni frío, sino tibio, te vomitaré en mi boca. Entonces, entre luz y tinieblas es tibio. Es tibio. Aquí se sigue usando el concepto fos. Entonces se puede decir, ¿y qué comunión la fos con las tinieblas? La luz. Pero todo esto es obra del que se disfrazó, del que se disfraza como ángel de luz y está metido en medio, está metido dentro del pueblo de Dios. Y eso hay que discernirlo. Hay que orar mucho y pedirle al Señor. Y hay que buscar mucho de Dios en tiempos de oración con la iglesia, de ayuno si es preciso, y echar afuera y erradicar eso en el nombre de Jesús, en medio del fuego de la oración, del ayuno, de la vigilia, de la palabra, buscar profundamente al Señor. Entonces, esto es comunión, luz con tiniebla, esto es yugo desigual. La gente, hermano, casándose, la gente divorciándose, casándose por segunda vez, recasándose, y todo eso Dios lo va a juzgar. En fornicación, en adulterios, y todo eso el Señor lo va a juzgar. Un evento que se llama el Tribunal de Cristo, y ahí va a salir todo, ahí sí que a la luz, a su nombre. Termino con 1 Juan 2:9. 1 Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Mire, que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Eso de las divisiones, peleas, pleitos en la congregación, hermano, pareciera que la gente está en luz, pero aquí dice claramente, mire, está todavía en tinieblas. Entonces, ¿quién se metió ahí otra vez para que haya esa clase de problemas? El que se disfraza de ángel de luz y que está ahí estorbando. Mire, y la gente dice, yo soy santo. Y la gente dice, yo diezmo, yo ayuno, yo todo eso, ¿verdad? Y mire, resulta que hay un estorbo. Ahí está la oposición. Entonces tenemos que pedirle a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón. Porque este que se disfraza como ángel de luz le ha hecho y le está haciendo mucho daño a la iglesia. Entonces yo quiero terminar ahí haciendo una palabra de oración para seguir luego después con nuestro tema, que este es, como decía anteriormente, es una serie. Ángel de luz disfrazado. Señor lo reprenda. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en este día por darnos la luz de tu palabra para que no seamos engañados. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos des el entendimiento, el discernimiento a tus hijos, a tus hijas, y que puedas, Señor, ayudarnos a consagrarnos y para discernir lo que está a nuestro alrededor y todo lo que no está siendo influenciado sanamente de parte de la luz verdadera, sino que de la luz falsa, de la luz que se disfrazó,
Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de tinieblas. Y como decía el profeta Zacarías, el Señor te reprenda, Satanás. El Señor que escogió a Jerusalén te reprenda. En el nombre de Jesús nos cubrimos con la sangre de Cristo. Cubre tu pueblo, cubre la audiencia. Toda la armadura de Dios descrita en Efesios 6. Y que podamos seguir adelante contra todo ataque. Cúbrenos y guárdanos. Envía tus ángeles, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos y amigos, el Señor les bendiga. Será en una próxima oportunidad. Amén.